Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y me gustaría pedirle de favor a nuestro hermano Gilbert o nuestra hermana Marta si nos pueden dirigir en una oración, por favor, amados hermanos. Bueno, hermanos, preparémonos para orar todos juntos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo Jesús, Señor, para reconciliarnos contigo, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de estar esta noche aquí para recibir enseñanza de tu palabra. Señor, haz que esa palabra florezca en nosotros y que la podamos compartir, que la podamos usar mediante tu Espíritu Santo, Señor, para reconciliar a otros contigo. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias, hermana Marta. Vamos a comenzar con esta lección de escatología bíblica, amados hermanos, y recuerden que estamos estudiando la culminación final del plan escatológico de Dios, la Nueva Jerusalén. Recordemos que la escatología estudia los acontecimientos del fin de los tiempos, y en este caso estamos estudiando el acontecimiento final profético para los redimidos de la primera resurrección, que compete a la iglesia, a los santos del Antiguo Testamento y a los 144,000 judíos evangelistas, junto con las almas de los gentiles mártires que recibieron a Cristo en el periodo de la Gran Tribulación, los últimos 3 años y medio de la semana 70 del libro del profeta Daniel. Vamos a Primera de Pedro para recordar cuál es el énfasis principal en la escatología, cuál es el centro de la escatología. No es satisfacer la morbosidad o la curiosidad de la carne, sino estar centrados en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Recordemos que cuando el apóstol Pedro dice y esperamos cielos nuevos y tierra nueva, no solamente lo decía en un contexto de una profecía futura, sino como aquellos que vivimos centrados en Cristo, despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre, para que Cristo en nosotros produzca esos elementos inflamables que serán recompensables en su tribunal, cuando Él venga para arrebatar a su iglesia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Y amén. Amén. Adelante, hermano John, por favor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Puedes compartirnos, amén, hermano John, hasta el versículo 12? Porfa, hermano. Amén. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Amén. Gracias, hermano John. Ahí vemos el centro de la escatología, ¿verdad? Jesucristo, la persona de Jesucristo, en él habita la centralidad de la escatología. Tenemos versículos bases, ¿verdad?, que hemos estado estudiando a lo largo de estas lecciones de escatología, cuando nos hemos sumergido a estudiar el arrebatamiento, la diferencia del arrebatamiento con la segunda venida, cuando hemos estudiado los 21 juicios del Apocalipsis, cuando hemos estudiado las profecías finales que competen al pueblo étnico de Dios, Israel, no a la iglesia. Hemos estudiado qué pasa con el diablo y sus ángeles, cuándo va a ser exactamente juzgado el diablo y sus ángeles, porque es arrojado 1000 años antes de que es desatado Satanás, porque primero tiene que ser atado el anticristo y el falso profeta. Hemos visto a la luz de la palabra de Dios qué partes son interpretadas alegóricamente y qué partes no deben de ser interpretadas alegóricamente o metafóricamente, ¿verdad? Para no confundir al anticristo con un sistema, con una aplicación, con la inteligencia artificial, sino que realmente es una persona, como lo hemos visto en Daniel capítulo 11, que no hará caso del Dios de sus padres ni del amor de las mujeres, y que su Dios serán las fortalezas, o sea, la fuerza militar. Por lo tanto, es una persona y tiene que ser una persona judía. Ahora, vamos al libro de Apocalipsis, amados hermanos, y recuerden que esos dos textos bases para estudiar la escatología y centrarnos en la persona de Jesucristo, junto con el que nos compartió nuestro amado hermano John, son muy importantes para estas lecciones. Proverbios 29, 18, ¿verdad?
El pueblo sin profecía se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y primera de Tesalonicenses capítulo 5. No menospreciéis las profecías, no apaguéis el espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Déjame ver si es el versículo 19 para estar seguro. El 19 y el 20. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Bien, hermanos, recuerden que es una parte importante de la segunda etapa de la gracia de Dios, la escatología. La fe en lo porvenir alimenta la situación actual del creyente, la gracia santificante. Nos hace esperar cielos nuevos y tierra nueva. Nos hace amar la venida de Cristo. Hace que el creyente ponga su mirada en Cristo, en las cosas que son eternas y no en las cosas que perecen. Recuerden, 2 Corintios 4, últimos versículos, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el Espíritu Santo nos impulsa a vivir por fe, porque el justo por fe vivirá, para que todas las circunstancias difíciles, pruebas, disciplinas, para que participemos de la santidad de Dios, sean tomadas dentro del plan soberano de Dios, que tiene un propósito para cumplir en la vida de cada creyente. Las leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿verdad? 2 Corintios 4, los últimos textos. Y Jesús mismo en su ministerio terrenal dijo: no busquéis la comida que perece, sino buscad la comida que a vida eterna permanece, la cual os dará el Hijo del Hombre. No os hagáis tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haced vuestros tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Bienvenida, hermana Day. Entonces es sumamente importante esto, amados hermanos. Para vaciarnos de nosotros mismos es fundamental tomar la cruz. En la cruz nos despojamos de nosotros mismos porque nuestra carne ya ha sido crucificada juntamente con Cristo. Y después de la cruz viene el poder resurrector de Jesús. Abrazamos la cruz y somos vaciados de nosotros mismos en cuanto a la vieja naturaleza se refiere, pero somos llenos de la vida de Cristo. Empezamos a experimentar el fluir de la vida de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 22. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 22 ya leímos del 1 al 5 y lo estudiamos de forma inductiva. Ya vimos las delicias de la Nueva Jerusalén. Recuerden que este es una ciudad literal, aunque el libro de Apocalipsis en sus 404 versículos hable en símbolos, parábolas, figuras y aluda a más de 700 profecías del Antiguo Testamento. No todas las partes son metafóricas, no todas las partes son alegóricas. De hecho, el mismo libro se responde en sí mismo. Cuando Jesús dice en el primer capítulo que es su revelación, eso es literal. Y yo no puedo tratar de alegorizar que es la revelación de Jesucristo, ni tampoco a quién se la dio, a Juan en la isla de Patmos. Yo no puedo alegorizar ese contenido porque eso es literal. Ahí me doy cuenta y observo quién está escribiendo, quién está hablando y a quién se le está dirigiendo esa profecía. Y qué bendición tiene el leer el libro de esa profecía y creer lo que contiene, ¿verdad? Bienaventurado el que lee y guarda las cosas escritas en este libro de la profecía. Y es la profecía final de Jesús para su iglesia. Aunque va dirigida a la iglesia, solamente se menciona en una participación activa en los primeros 5 versículos a la iglesia. La palabra en griego es eclesia, que quiere decir asamblea. En el capítulo 4, la visión central del trono establecido en el cielo, capítulo 4, versículo 2, vemos que la iglesia ya no está aquí en la tierra. La iglesia ya fue arrebatada. Ya los ancianos, en Apocalipsis 4, versículo 4, ya tienen las coronas, los 24 ancianos en sus cabezas, comparecen en el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5, 10 y Romanos 14, 10, porque es necesario que todos vosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de sí de lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? ¿Que no sabes que todos compareceremos en el tribunal de Cristo? Y recuerden, el tribunal de Cristo no es para condenación, no es para decidir quién va al cielo o quién va al infierno. Todos sus participantes son salvos. El tribunal de Cristo en el griego es bema, que quiere decir podio de las recompensas de Dios, de la vida de Cristo reproduciéndose en la vida terrenal del creyente. ¿Qué tanto se reprodujo Cristo en la vida temporal de cada uno de nosotros? Recibe recompensa porque eso proviene de la gracia de Dios. El tribunal de Cristo no es ganarse la gracia de Dios como un premio. Eso sería lo opuesto al significado real del tribunal de Cristo. No es yo haciendo algo para Dios, sino Cristo haciendo su obra a través de mí y a través de ustedes. Recuerden, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él en mí
hace esas obras de oro, plata y piedras preciosas que son recompensables y pasan inalterables y sin quemarse en los ojos de llama de fuego del tribunal de Cristo, que son los ojos de Jesús mismo. Hemos estudiado a la luz de la palabra de Dios que ese fuego no es de condenación, son los ojos, la mirada escudriñante y penetrante que revela la intención oculta del corazón de los ojos de llama de Jesús. Primera de Corintios 4, versículo 5. Ni aun yo mismo me juzgo, sino que dejo lugar al día que aclarará las intenciones ocultas de los corazones, ¿verdad? En eso consiste el tribunal de Cristo. Hemos estudiado la infraestructura del tribunal de Cristo en Primera de Corintios capítulo 3, y cuando uno es enseñado por el Espíritu Santo en qué consiste el tribunal de Cristo, se da uno cuenta de las ideas descabelladas que tiene la religión tradicional al pensar que está hablando ahí de un purgatorio, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que ver, pero eso es lo que sucede cuando alguien sin el Espíritu de Dios intenta interpretar con su propio pensamiento una porción de las Escrituras. Empieza a inventar cosas que el texto no dice y empieza a inyectar pensamientos humanos al cuerpo del texto. Cuando la Biblia se responde por sí sola, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dice Primera de Corintios 2, versículo 13. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, no lo espiritual a mi propio pensamiento. La palabra de Dios se responde con la misma palabra de Dios. Tenemos la revelación suprema del Nuevo Testamento que nos va a dar un pleno discernimiento gradual de lo que está oculto en el Viejo Testamento. Ya la Biblia está completa, tenemos la información completa de primera mano, hay que estar atento y orar para que el Señor nos dé sabiduría. Ahora, en Apocalipsis 22, los primeros versículos nos muestran las delicias de la Nueva Jerusalén. Luego vienen unas palabras de consuelo del versículo 6 hasta el versículo 14. Y bueno, vale la pena, por la gracia de Dios, estudiar el capítulo completo, aunque ya se mencionan otras partes que no competen tanto a la Nueva Jerusalén, porque son pocos textos. Miren, si Dios nos los permite, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, ¿verdad? Vamos a ver ahora, la lección pasada vimos el versículo 6 y 7. Ya los estudiamos de forma inductiva, vamos a tocarlos solamente superficialmente para avanzar al versículo 8. Y recordemos que la Nueva Jerusalén está compuesta y constituida de todos los redimidos de la primera resurrección, Primera de Corintios 15, 23. Cada uno resucitará en su debido orden, y esas son las tres etapas resurrectoras de la primera resurrección de los que no sufren daño de la segunda muerte, que se habla también en Apocalipsis. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, ellos no reciben daño de la segunda muerte. Bien, amados hermanos, Cristo, las primicias y los que hayan quedado en su venida, ellos son los participantes residentes que no solamente viven adentro de la Nueva Jerusalén, sino que son parte de la arquitectura de la Nueva Jerusalén. Recuerden que es la máxima expresión de la unión posicional de la iglesia con Cristo, ya trasladada de una forma condicional y eterna. La unificación de los santos del Antiguo Testamento, Apocalipsis 21, 12, las 12 puertas, los 12 cimientos, 12 apóstoles del Cordero, 12 patriarcas. La unificación de los santos del Antiguo Testamento con las 7 eras de la iglesia, incluyendo en las paredes del grosor de 144 codos, 66 metros, a esos habitantes que son 144,000 judíos, evangelistas, 12,000 de cada tribu, del tiempo de la gran tribulación. Ahí podemos ver, entonces, las almas de los gentiles creyentes que son decapitados, que están debajo del altar, que aparecen en Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7, también van a vivir ahí. Ahora, recuerden algo muy importante. En previos eventos escatológicos, solamente los santos del Antiguo Testamento y los redimidos de las 7 eras de la iglesia participan en el arrebatamiento, en el tribunal de Cristo. Los santos del Antiguo Testamento no participan en el arrebatamiento. En el tribunal de Cristo sí participan los santos del Antiguo Testamento, participan los santos de las 7 eras de la iglesia, en el cántico gradual con los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4, verso 11, que se vuelve a reanudar cuando vuelve a aparecer la palabra asamblea o eclesia en el capítulo 19 de Apocalipsis, antes del retorno de Jesús. Y ahí se vuelve a repetir esa alabanza, esa doxología en el cielo, en el tercer cielo, ¿verdad? Y luego vienen las bodas del Cordero, que curiosamente una boda judía dura 7 días. Bueno, la semana 70 dura 7 años. 7 años de boda allá en el tercer cielo, 7 años de tribulación y gran tribulación acá abajo en la tierra. En el periodo que es, no se puede descifrar, en el periodo que el anticristo firme un acuerdo, que es el pacto eterno falsificado, de que es el Mesías prometido, trata de ocupar el lugar de Dios mismo, tanto que se hace pasar por Dios, y derivado de ese pacto eterno, él hace muchos acuerdos de paz para fomentar una falsa paz y seguridad. En ese tiempo de que la iglesia es arrebatada y el anticristo confirme el pacto con muchos, Daniel 9, versículo 27, es en ese periodo que va a durar el tribunal de Cristo, la alabanza, el cántico gradual, arrojar las coronas a los pies de Jesús, Apocalipsis 4, versículo 10, y ya luego para entrar a las bodas del Cordero. ¿Qué tan resplandecientes van a ser las vestimentas para participar en las bodas del Cordero de cada uno de nosotros? ¿Qué tanto
entretejió el Espíritu Santo la vida de Cristo en y a través de nosotros, de acuerdo al periodo de tiempo, al peregrinaje temporal que Dios nos permitió vivir aquí. Recuerden el ejemplo de Esteban, el primer mártir de la iglesia, que tiene un gran galardón en el cielo porque Cristo se reprodujo en él. Y el ejemplo de Patmos con el apóstol Juan, ya un anciano de 98 años aproximadamente. Sin embargo, el mismo galardón que va a recibir Esteban lo va a recibir el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque la obra la produjo Cristo en ellos. Sin importar la cantidad o el tiempo, lo que importa es la calidad. ¿Quién lo hizo? ¿Cristo o nosotros? Entonces no pensemos que aquellos que llevan 40 o 60 o 80 años siendo cristianos llevan una ventaja, porque no es una cuestión de tiempo ni de cantidad de obras, sino de quién las hizo en proporción al tiempo prestado por Dios aquí en la tierra. En eso consiste la evaluación del tribunal de Cristo, no en que si tú viviste mucho y pudiste hacer más cosas para Dios, porque en primer lugar no es que yo haga cosas para Dios, es que Dios haga su obra a través de nosotros, hermanos. Siempre es muy importante recordar eso. No es lo mismo que yo haga cosas para Dios con mi poder almático, con mis propias fuerzas, a renunciar a mí mismo, negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día para seguir a Jesús y ser un discípulo verdadero de Jesús y que Cristo en mí, la esperanza de gloria, produzca su obra preciosa en mí y en ustedes. Lo que Él hace sí complace al Padre, porque el Padre tiene complacencia en su amado Hijo. Lo que nosotros hacemos para Dios no tiene complacencia para el Padre porque no lo hizo Cristo. No tiene la marca divina de Jesucristo. Solo lo que tiene la marca divina de Jesucristo va a ser el oro, la plata y las piedras preciosas que tienen que ver con los tres oficios de Cristo: Rey, profeta y sumo sacerdote. Hermana Ari, ¿querías comentar algo? Bienvenida, hermana. Hola, muchas gracias, hermano. Mi pregunta es, ahorita que está mencionando eso de las obras, entonces, lo que por medio del Espíritu Santo nosotros hayamos hecho, pero no importa el tiempo, o sea, ¿cómo lo explico? No sé cómo formular mi pregunta, pero, por ejemplo, si Juan vivió aquí en la tierra 50 años y 25 años estuvo haciendo obras para el Señor por medio del Espíritu Santo, va a tener como ¿cómo se dice? Como más, ay, no es ¿Más como decir, galardones? ¿Más galardones? ajá, más galardones que si, por ejemplo, Pedro vivió igual, o sea, los mismos años, pero solamente él hizo 10 años obras por medio del Espíritu Santo. Ujú. Sí, a eso precisamente nos referíamos, amada hermana. Vamos a Mateo capítulo 18 rápidamente, para que quede un poquito más claro esto. Miren, no depende de la cantidad de obras que hagamos a lo corto o largo de nuestra vida, sino depende de quién las hace. ¿Quién lo hizo la roca, que es Cristo? O sea, lo hizo el Espíritu de Cristo. Solamente el Espíritu de Cristo puede distribuir el oro, la plata y las piedras preciosas que reciben recompensa en el tribunal de Cristo. Si yo sustituyo al Espíritu Santo por mis propias fuerzas, pensando que porque estoy haciendo muchas cosas para Dios, entonces voy a recibir muchos premios, eso se va a quemar en el tribunal de Cristo. Eso es la pura carne. Eso es hacer las cosas por envidia o por vanagloria, ¿verdad? Con una intención incorrecta en el corazón. De hecho, el creyente debe tener en el espíritu, si de verdad estamos caminando en el espíritu, la genuina intención de que sus demás hermanos sean todavía más usados por el Espíritu de Cristo que uno mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes son usados más por el Espíritu de Cristo que yo, ¿eso en qué se va a reflejar al final? ¿Qué resultado va a tener? Que va a haber más coronas para los pies de Jesús, va a haber más gloria para Dios. Y eso es lo que nos debe interesar, que Cristo sea exaltado, que Él sea magnificado. Recuerden las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, es de acuerdo a la proporción de tiempo que Dios destinó a cada uno de nosotros. Si, por ejemplo, a mí el Señor decide llevarme hoy en la noche, en proporción al tiempo desde que Él me hizo nacer de nuevo hasta que Él decida llevarme con Él, o si suena esa poderosa trompeta en este momento y Él decida arrebatarnos el día de hoy o más al ratito, en la proporción desde que nacimos de nuevo, qué tanto tomamos nuestra cruz para renunciar a nosotros mismos y que la luz de Cristo brillara a través de nosotros. Eso va a ser recompensable, sin importar si uno colaboró más años o menos años en el Señor. Vamos a Mateo 18. Mateo capítulo 18 y vamos a ver la parábola de los jornaleros, ¿se acuerdan? Obviamente aquí la interpretación inmediata se refiere a la salvación, al Evangelio, pero tiene una aplicación consecuente en la santificación y en la gloria venidera, porque siempre se entreconecta entre sí, es inseparable de las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Por eso dice que cuando la buena semilla, que es el Evangelio, Cristo es el primer evangelista, cae en buena tierra, donde hay fe, donde no se resiste al Espíritu Santo, ¿verdad? Hechos 7:51.
da fruto a 30, 60 y 100 por uno. La parábola del sembrador, Marcos 4. Entonces, justificación, santificación y glorificación, 30, 60 y 100 por uno. Entonces, vamos a ver aquí en el aspecto de la fe en lo porvenir. ¿Qué tanto fue formado Cristo en la vida del creyente en proporción al tiempo que tuvo, ya siendo rescatado por Cristo? No al tiempo que no tuvo, al tiempo que tuvo. Es proporcional. Y con todos convino un denario, ¿verdad? Mateo 18, versículo 28. Dice la hermana Lilia, bienvenida hermana Lilia, que es 19, ¿verdad, hermana? Bueno, pero aquí Disculpe, también... mira, me equivoqué escribiendo, es el 20. Lo que pasa es que estaba escribiendo y el teclado no me agarraba el número 20. Es Mateo 20. 20, sí, gracias hermana, gracias. Leamos también miren, aquí es la parábola del siervo despiadado. Cada vez que nosotros no perdonamos a alguien, bloqueamos la gracia santificante de Dios y entonces estamos desperdiciando el tiempo, sin saber cuál es, que Dios nos permite estar temporalmente aquí en la tierra. Entonces el Espíritu Santo no hace tratos con la carne. Si yo no perdono a alguien que me debe, que me hizo algo malo, cuando Cristo sí me perdonó a mí todos mis pecados, entonces no estoy viviendo bajo la gracia de Dios, sino que me estoy poniendo bajo la ley porque me niego a perdonar a mi hermano, por quien Cristo murió también y derramó su sangre en la cruz. Entonces también, cuando Cristo resucitó, si esa persona se arrepiente y cree en Jesús, la rectitud justa, santa e insuperable de Jesucristo va a ser atribuida a cuenta de él, de la misma manera perdonándole todos sus pecados. Pues entonces, si yo tengo algo en contra de mi hermano y no lo estoy perdonando, entonces no estoy considerando cómo fui perdonado y rescatado por Jesús. Entonces estoy viviendo bajo la ley en vez de vivir bajo la gracia. Acuérdense, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros vuestros pecados, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y vean el versículo 28 de Mateo 18, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba pidiendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esto lo podemos concatenar de una forma práctica en la vida de la iglesia en 1 Corintios capítulo 6. El apóstol Pablo trata una serie de problemas internos en la iglesia de Corinto. Se demandaban unos a otros y se llevaban a los tribunales humanos creyentes con otros creyentes, debido a que uno defraudaba a su hermano. Y el apóstol Pablo les dice, ¿por qué no mejor soportáis el agravio? O sea, cuando estamos bajo la gracia, va a ser Cristo fluyendo a través de nosotros, hermanos, y Cristo no reclama sus propios derechos en el creyente. Cristo dice en el Sermón del Monte, si alguien toma lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, aún la capa dale. Y tenemos que aceptar inmediatamente que eso es imposible para nosotros de hacer en nuestro propio poder. Jamás vamos a poder hacer eso porque la carne quiere reclamar sus derechos. Pero en el poder del Espíritu, Cristo en nosotros, Él sí puede hacer eso. Él sí puede poner la otra mejilla. Él puede hacer que seamos creyentes de 2 millas. Él puede hacer que oremos por lo que nos persiguen y ultrajan. Él puede hacer que bendigamos a los que nos maldicen. Yo no, pero Él sí. Recuerden, Romanos 6:6 es la clave principal para vivir en victoria espiritual, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora sí vamos a esta parábola de Mateo 20, versículo 1. Y aquí está hablando del reconocimiento del reino. Antes de leer esto, quiero pedirle de favor a alguno de ustedes si nos puede compartir Apocalipsis 2, versículos 24 al 27. Apocalipsis 2, del 24 al 27. Lo tengo, hermano. Gracias, hermana Marta. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Amén. Amén. Gracias, amada hermana Marta. Amén. Ahí vemos que no todos los creyentes tienen facultad de juzgar. Eso le decía Pablo a los Corintios en 1 Corintios 6. ¿Que no hay sabiduría en alguno de vosotros para resolver los problemas de la iglesia? ¿Por qué se tienen que entregar ante jueces humanos, que son homosexuales, lesbianas, parricidas, asesinos, mentirosos? Y muchos usan mal ese texto para pensar que se está hablando de la salvación del creyente cuando se está hablando de los jueces humanos a los que los creyentes entregaban a sus mismos hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a resolver un caso interno de la iglesia con inconversos,
con jueces humanos que son todo lo que se describe en esa lista. ¿Que no saben que nosotros juzgaremos a los ángeles? Dice 1 Corintios 6. Y entonces también hay una facultad de juzgar y reinar con Cristo en las naciones en la dispensación milenial, en el reino milenial. Lo acaba de compartir la hermana Marta. Ahora, a todos se nos da lo mismo. 1 Corintios 12, versículo 13 y 14. A todos se nos dio el mismo espíritu, tenemos el mismo Señor, estamos en un mismo cuerpo, y el mismo espíritu hace maravillas en todos nosotros. Fuimos bautizados con un mismo espíritu en un mismo cuerpo. Ya no somos más dos, somos uno en Cristo. El que se une al espíritu del Señor es uno con el Señor. 1 Corintios 6, 17. Pero ahora el tema es, si escondo la luz debajo de un almud, si escondo la mina de oro debajo de un pañuelo, si escondo el talento debajo de la tierra, ¿va a haber repercusiones? Sí, sí las va a haber. ¿En qué sentido? En que vamos a sufrir pérdida en el tribunal de Cristo. ¿Y cómo va a afectar eso? ¿Cómo vamos a vivir el reino milenial con el Señor? Bastante. Sin embargo, aquel que fue usado por el Señor, hermana Ariadna, no sé, supongamos, ¿no? 70 años, ¿no? Lo rescató el Señor a los 20 años y vivió 90 años y 80 años estuvo sirviendo al Señor. No significa que él vaya a recibir más galardones o coronas para arrojar a los pies de Jesús que Esteban, que era un jovencito que vivió no más de 21 años, muy seguramente, ¿verdad? Van a recibir el mismo galardón porque es en proporción al tiempo de vida que Dios les permitió servirle. No en proporción a la cantidad de obras que nosotros hagamos para Él, sino en proporción de quién hizo las obras y quién fue la fuente que las ejecutó. Fue el Espíritu Santo, recibe recompensa. Fue mi carne, recibe pérdida, se va a quemar. Vamos a Mateo capítulo 20. Aquí está hablando del reconocimiento del reino precisamente. Vean lo que dice el Señor Jesucristo, Mateo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros por la viña. Aquí sale, ¿verdad? Por la mañana. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Imaginen que aquí rescata el Señor a todos los de 19, 20 años, ¿no? Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Ahí vuelve a hacer una segunda invitación, un segundo grupo de creyentes. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Aquí no les dice un denario, les dice lo que sea justo. Vean eso. Y uno podría pensar, les va a dar menos que a los de la mañana, porque a los de la mañana convino un denario, entonces a esto les va a dar tal vez medio denario. Pero no, ya sabemos que les da lo mismo, ¿verdad? Pero les dice lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sextas y novena. Aquí viene una tercera invitación, ¿verdad? Un tercer grupo de creyentes. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. No les dice un denario, les dice otra vez lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Entonces, si regresamos un poco atrás, amados hermanos, a los de la segunda vuelta y los de la tercera vuelta no les dijo un denario, simplemente les dijo, les daré lo que sea justo. Pero resulta que lo que es justo es exactamente lo mismo que convino con los de la mañana. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo un denario? Vean, ahí está hablando con los de la mañana. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros. Ahora tomemos en cuenta esto, hermanos. Aquí no solamente Jesucristo está diciendo que es Dios, también está diciendo que Él es bueno porque esto va a ser dado por Dios. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero más pocos escogidos. El Evangelio de Mateo va dirigido a los judíos. Así que un judío podría decir, pero nosotros llevamos guardando la ley de Moisés no sé cuántos siglos. ¿Y cómo es posible que ahora los gentiles también sean salvos que nunca te conocieron en el pasado? ¿Verdad? No importa. Creen en el mismo evangelio, es el mismo Señor que murió por ellos, más también el que resucitó, están unidos al mismo espíritu y el mismo espíritu va a obrar en ellos. De hecho, en las etapas resurrectoras de la primera resurrección, los judíos van al final junto con las almas de los mártires.
Vamos a Daniel capítulo 12. Esto ya lo hemos estudiado, nada más para aquellos que no han estado en las lecciones anteriores, puedan tener la información de primera mano en la Biblia, ¿verdad? De las profecías respecto a Israel. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, coma. Es la primera sección de Juan 5:29, que Jesús mismo habla de la resurrección de los injustos y la de los injustos. A Israel le compete ir al final de la última etapa de la primera resurrección antes de inaugurar el reino milenial. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este otro grupo de los condenados no pertenecen a la primera resurrección y se refiere a el juicio del gran juicio del trono blanco que sucede después del reino milenial. Daniel capítulo 12, hermana Beatriz, Daniel capítulo 12, versículo 2. Ahora, ¿cómo tenemos aún más seguridad de que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento con cuerpos glorificados, no como la resurrección temporal que tuvieron en Mateo 27, versículo 44 en adelante, donde después de la resurrección de Jesús, muchos sepulcros de muchos santos se abren y se le aparecen a muchos? Esos tuvieron una resurrección temporal. Pero aquí todos los salvos del Antiguo Testamento, todos los santos del Antiguo Testamento van a tener una resurrección glorificada como la iglesia, para reinar 1000 años con la iglesia. Y Cristo, obviamente, ¿verdad? Con vara de hierro. Vean el último versículo de Daniel capítulo 12. Aquí Jesús está hablando desde el capítulo 10. Jesús envía previamente en el capítulo 9 a Gabriel su mensajero, y en el capítulo 12 empieza hablando del arcángel Miguel, y eso les molesta mucho a los testigos sin Jehová, que enseñan herejías como que Jesús es el arcángel Miguel y no creen que es Dios mismo. Ahí desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12 vemos una cronología continua, secuencial, y vemos que muy aparte del ángel Gabriel y muy aparte del arcángel Miguel está la cristofanía que se aparece en medio del río, cuando los dos mensajeros le preguntan cuándo será el cumplimiento de estas cosas. Y él levanta la mano en el río y hace un juramento, ¿verdad? Jurando por el que vive por los siglos de los siglos, que de hecho es él mismo, porque en Apocalipsis 1, él mismo dice, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y dice que es el alfa y el omega, el primero y el último. Vean lo que dice ahora el versículo final de Daniel capítulo 12. Y tú, o sea, le está hablando a Daniel, y tú, Daniel, irás hasta el fin. Entonces, los primeros aquí van a ser postreros, ¿verdad? Los primeros jornaleros que empezaron desde la dispensación de la promesa con Abraham, la dispensación de la ley con Moisés, y aún en la aparición del sol de justicia, después de los 400 años de silencio del profeta Malaquías, ahí estaban los fariseos que según representaban los que deberían haber estado esperando al Mesías, pero fueron los que lo rechazaron, ¿verdad? Los principales sacerdotes, los fariseos y los escribas. Estos tres grupos de oficios. Pero un remanente fue salvo de Israel. Dice el versículo 13 de Daniel 12, y tú, Daniel, irás hasta el final. Acuérdense, le estoy poniendo la palabra Daniel para que recordemos a quién le está hablando aquí Jesús. Es una cristofanía. Una cristofanía es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento antes de hacerse carne. O sea, es Jesús preencarnado. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Vean cuántas veces en ese solo versículo se hace énfasis que es hasta el fin de los días. Antes de inaugurar el reino milenial son resucitados los santos del Antiguo Testamento. Volvemos a leer el versículo 2 y ya nos queda más entendido, ¿verdad? Si el Señor quiere. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna antes del reino milenial y otros para vergüenza y confusión perpetua después del reino milenial. Cuando Satanás es suelto después de los 1000 años, engaña a las naciones y entonces viene el gran juicio del trono blanco y los cielos y la tierra huyen como si fuera un pergamino que enrollas y quitas. Y huyen delante de la presencia del gran juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, versículo 11, es un juicio de condenación. Y la muerte y el Hades entregan a los muertos que hay en ellos. Y ahí viene la resurrección de los injustos. Ellos actualmente, sus almas, están sufriendo en un lugar llamado Hades. Le pueden poner, si ustedes quieren, el preinfierno, Lucas capítulo 16. Pero después del reino milenial, todos ellos van a ser sacados del Hades y van a ser puestos con un cuerpo eterno en un lugar que se llama lago con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En ese juicio del gran trono blanco, ningún integrante redimido de la primera resurrección va a participar. De hecho, es al revés. Los que reciben facultad en el tribunal de Cristo van a juzgar al diablo y a sus ángeles. Entonces van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre, donde 1000 años antes, previamente, ya había sido lanzado las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Luego, todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser arrojado a ese mismo lugar. Y probablemente los redimidos del milenio, que no van a tener cuerpos glorificados, ellos sí se van a seguir multiplicando, ellos sí se van a dar en casamiento y en casamiento. Los santos de la iglesia que van a reinar con Cristo 1000 años no nos daremos en casamiento, seremos semejantes a los ángeles, ya tendremos cuerpos glorificados, pero ellos no, ellos van a ser como Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos sí se van a multiplicar.
Y los que no se dejen engañar por Satanás al final del milenio, ellos van a ser los redimidos que van a poder entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, no como residentes, no como parte de la arquitectura de la Nueva Jerusalén, sino como visitantes. Las puertas van a estar abiertas todo el tiempo, porque ya no va a haber pecado, ya no va a haber dolor, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber muerte ni sufrimiento. Todas las cosas serán nuevas y ellos van a habitar los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero los santos que tienen que ver con la primera resurrección van a vivir adentro de la Nueva Jerusalén y nunca más van a salir de ahí. En cambio, los visitantes, que sí son redimidos, pero que pertenecieron al reino milenial, ellos van a tener que entrar una vez al mes para recibir las hojas de la sanidad del árbol de la vida para sus naciones. Habíamos mencionado en estudios anteriores que probablemente sean 12 naciones porque son 12 frutos, uno cada mes. Vamos a regresar a la parábola del jornalero, Mateo capítulo 20, y ahí podemos ver que Jesús le dio lo mismo a todos, pero que en primera instancia él convino con los primeros un denario, y a los otros dos grupos les dijo solamente, les daré lo que es justo, no les dijo cuánto, lo que es justo. Y aunque trabajaron menos tiempo, los del mediodía, y todavía mucho menos tiempo, los de más tarde, recibieron lo mismo que los de la mañana. No importa si, por ejemplo, les pongo un caso real. Mi abuelita acaba de partir a la presencia del Señor hace como 2 meses. Ella recibió a Cristo a los 82, 83 años, imagínense. Y se la llevó el Señor a los 87 años, imagínense. Y uno podría decir, bueno, pues probablemente el Espíritu Santo no pudo hacer mucho en la vida de ella porque ya recibió a Cristo ya muy grande. No, hermanos, es que esto no depende de nosotros, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestra juventud, ni del júbilo del hombre. Esto depende totalmente y enteramente de Dios. Cómo haya usado Dios a mi abuelita en esos pocos años como nacida de nuevo, va a tener un impacto eterno en el tribunal de Cristo. Si lo hizo el Espíritu, si lo hizo la carne, va a sufrir pérdida, aunque va a ser salva, aunque así como por fuego, porque la salvación es eterna, ¿verdad? Pero otro tema muy aparte es el tribunal de Cristo. ¿Cómo va a vivir el creyente esa eternidad? ¿Lejos o cercano a Cristo? ¿Cómo vivía aquí en la tierra? ¿Con una comunión íntima y personal con Jesús o alejado del Señor Jesús? Eso tiene mucho que ver en la proporción de vida que se otorgó a cada creyente. ¿Qué tanto nos manteníamos centrados en Cristo, permaneciendo en Cristo? Vean, la palabra permanecer se nombra más de 118 veces en el Nuevo Testamento. De esas 118 veces, 40 están en el Evangelio de Juan. Y 11 de esas 40 veces están en el capítulo 15 de Juan. La palabra permanecer es menó en el griego. Quiere decir ascender a una escala. Cristo nos ha posicionado juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Qué tanto echamos mano de esa unión viva que tenemos con Él? ¿Qué tanto permanecemos centrados en Él? Si tu tiempo aquí en la tierra fue una estadía de 20 años, en esos 20 años, ¿qué tanto tuvimos una relación profunda con Jesucristo? Una comunión íntima y personal con Él para que el amor de Jesús que está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, Romanos 5:5, manifestara la vida de Cristo en y a través de nosotros. Eso va a ser recompensable en el tribunal de Cristo. No importa si solamente estuviste aquí 5 años y sonó la trompeta del arrebatamiento, o si estuviste 3 años y Dios decidió llevarte de alguna manera, tal vez como a Esteban. Eso sería excelente, ¿verdad? Que seas llevado por el Señor por predicar el Evangelio sería, creo que, lo más maravilloso que le puede pasar a un hijo de Dios aquí en la tierra. Filipenses 1 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y recuerden, 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. No es que está habiendo una condición para vivir en la cercanía de Cristo, sino que se les dio lo mismo, el mismo recurso a todos los hijos de Dios, el mismo Espíritu. Y el Espíritu Santo repartió un don o varios a cada creyente. En proporción a eso es que se va a hacer la evaluación de los santos en el tribunal de Cristo. Acuérdense de la parábola de los talentos, Mateo 25. A uno se le dio un talento, a otro 2, a otro 5. El que tenía 5, con el poder del Espíritu Santo lo multiplica a 10, ¿verdad? Y el que tenía 2 a 4, y el que tenía 1 lo enterró en la tierra. Bueno, no se trata de cuántos talentos te dieron o cuánto multiplicaste tú en tus fuerzas, sino qué tanto obró el Espíritu Santo internamente en cada creyente, qué tanto fuimos formados a la imagen de Cristo, qué tanto entretejió el Espíritu Santo la vida de Cristo internamente, vía la cruz, tomando nuestra cruz, la fe en nuestra cocrucifixión. No nos podemos vestir del nuevo hombre, la fe en que fuimos resucitados juntamente con Cristo y unidos a Él, si primero el creyente no toma su cruz.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, versículo 22 al 24. O sea, me despojo de todo lo que yo era antes de la salvación, porque eso no va a glorificar a Cristo. Dios no une remiendo nuevo con paño viejo. Cristo no vino a reformar la vieja identidad adámica, vino a crucificarla. Me otorgó una nueva identidad espiritual resucitada y unida a Él, y debemos aprender a ser gobernados por el Espíritu Santo para que echemos mano de la vida eterna y seamos la parte visible de Cristo a otros. Y eso no se puede si no descansamos en Cristo. Si yo pienso, la hermana Ariadna, la lección del martes preguntaba qué es tomar la cruz. Si yo pienso que tomar la cruz es hacer algo para Dios y renunciar a una lista de cosas para ganarme el favor de Dios, eso no es tomar la cruz, eso es pura religiosidad y legalismo. Tomar la cruz significa el fin de mi propia actividad, de mi propio esfuerzo, el fin de mí mismo. Y entonces en esa misma cruz, al tercer día, Cristo resucitó. Ahí proviene el comienzo de la actividad de Cristo en mí. Él no se cansa, Él sí puede, yo soy débil, Él es fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Me gloriaré más bien de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Segunda de Corintios 12, ¿verdad? Entonces no se trata de cuántas cosas hicimos, de cuántas almas rescató la red del Evangelio cuando el Espíritu Santo nos utilizó para evangelizar, pero sí va a haber una corona de evangelismo. Filipenses 4:1, Primera de Tesalonicenses 2, versículo 19. Porque ¿cuál es mi gozo? Que me gloríe. ¿Cuál es mi corona y mi gozo? De que me gloríe. ¿No lo sois vosotros en la venida de nuestro Señor Jesucristo? El arrebatamiento nos lleva al tribunal de Cristo y ahí va a haber coronas del evangelismo. Pero este evangelismo no es que yo haga cosas para Dios, sino es Cristo mismo teniendo compasión por los perdidos, predicándoles la buena nueva de salvación. A Cristo crucificado y resucitado, que es poder de Dios para salvación. Tenemos que entender que la arquitectura de la Nueva Jerusalén no tiene ningún componente hecho por manos humanas. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas temporales y terrenales no trabaja a través de nuestra propia contribución o fuerza, es enteramente con el poder del Espíritu Santo. Mientras no aceptemos eso, vamos a tener mucho problema en entenderlo bíblicamente y vamos a estar inclusive añadiendo pensamientos propios a la escatología, tales como, y lo he escuchado de hermanos de sana doctrina, hermanos, o sea, imagínense, cada vez que tú haces algo bueno para Dios, tú envías un ladrillo al cielo para que Jesucristo pueda seguir haciendo tu morada eterna. Eso no es bíblico, hermanos. Jesucristo dijo, me iré para preparar lugar para vosotros. No dijo, me voy a ir, ahora ustedes échenme la mano, ¿no? Haciendo buenas obras para que yo pueda construirles una casita allá en el cielo. No dijo así el Señor, hermanos. Entonces hay que tener cuidado cuando queramos interpretar sentimentalmente la Biblia, porque eso no es una buena forma de explicarlo. Claro que podemos usar analogías, lo menos que se puedan, por supuesto, pero se tienen que apegar a la palabra de Dios. A mí me gusta ilustrarlo como una fiesta de cumpleaños. Imaginemos que nosotros, estando pequeñitos, niños, nuestros padres tal vez nos daban un poco de dinero para comprar en la escuela, suponiendo a algunos que les daban, hay algunos que no se les daba nada, ¿verdad? Y que cada domingo a lo mejor tu papá te daba tu domingo y tú guardabas un poco de eso, lo guardabas en tu alcancía. Y de repente viene el cumpleaños de tu papá. Y en su cumpleaños, la esposa y todos los hijos se ponen de acuerdo para hacerle una fiesta de cumpleaños al padre de familia. Pero todos los recursos, todos los ahorros provienen del padre. Toda esa intención de hacerle algo especial al papá proviene por el mismo amor que el padre tuvo por su familia. En sí, ellos solamente son un instrumento de lo que el padre proveyó. Pero el padre acepta con gozo la fiesta porque sabe que lo hacen por amor a él. Entonces, el regalo que le van a dar al papá, ellos no lo gastaron porque lo recibieron del mismo Padre. El tribunal de Cristo, lo que arrojamos a los pies de Jesús, no lo hicimos en nuestro propio poder, lo hizo Jesús mismo a través de nosotros con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo. Es una forma de ejemplificar el tribunal de Cristo. Todos los recursos, todos los materiales inflamables, el oro, la plata y la piedra preciosa, son proveídos desde los lugares celestiales y el Espíritu Santo los traslada a nuestra condición terrenal, produciendo la justicia de Cristo en el creyente. Entonces, cuando somos la parte visible de Cristo a los que están en tinieblas, no es porque nosotros nos esforcemos, ese es el esfuerzo del Espíritu Santo. Recordemos lo que vimos en la lección anterior en Dúnamo, que quiere decir esfuérzate en la gracia. Cuando le dice Pablo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y sacan de contexto ese tipo de versículos para inyectarle la fuerza humana al poder de Dios, como que si Dios no pudiera por él mismo obrar en su cuerpo, la iglesia. Él puede solo, no necesita que le echemos la mano. Hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios en Dúnamo. Abraza, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, es lo que quiere decir. La raíz etimológica, eso es el significado real de esa palabra, esfuérzate en la gracia, en las cartas pastorales de Timoteo. Lo mismo sucede con Josué 1:9, ¿verdad? Primero tenemos que ver, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Está hablando de toda la Biblia, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego dice,
esfuérzate y sé valiente. Esa palabra en hebreo es kajasak y significa literalmente aferrarse a Dios, abrazar a Dios. O sea, tú no puedes, tú solo, necesitas depender totalmente en el Señor. Si ustedes meditan un poco, no se interpreta actualmente con su significado real esa palabra en una enseñanza dentro de la iglesia. Siempre es, haz algo tú para Dios en tus fuerzas, como a ti te salga, pero hazlo. Y eso no es correcto, hermanos, porque no es lo que significa esa palabra. O sea, ponemos el ejemplo bíblico, registrado en la Biblia para que quede todavía más amplio el significado. En Oseas capítulo 12 nos muestra cómo venció Jacob al ángel de Jehová, o sea, a Dios mismo preencarnado, en mensajero, a Jesús. Y Oseas 12:4 desmiente a pastores que se suben a un púlpito y predican que Jacob iba mucho al gimnasio, comía muchas espinacas y estaba muy fuertote y por eso al ángel de Jehová le costaba dominarlo, estaba muy fuerte, lo pudo contener hasta que ya iba a rayar el alba. No, ahí dice en Oseas 12:4 cómo le venció. Con lloro y ruego, así, con lloro y ruego, no porque era muy fuerte Jacob, no tiene ninguna oportunidad. Por eso el Señor desconyutó su muslo y le mostró lo frágil que era, pero le venció con lloro y ruego. Así venció al ángel de Jehová. En Peniel, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, no es yo intercambio o sustituyo al poder del Espíritu de Dios con mis propias fuerzas y voy a esperar tener muchas coronas para arrojar al trono de Dios. No, no va a haber nada para arrojar con ese tipo de pensamiento. No se trata de qué hago yo para Dios, sino qué hace Él en y a través de nosotros. Eso es gracia, eso recibe recompensa. Si yo lo hago sin Él, eso es la carne, se va a quemar. Eso es heno, madera y hojarasca. Son materiales flamables. No pueden ser parte de la arquitectura de la Nueva Jerusalén porque no tienen ninguna composición humana. La arquitectura de la Nueva Jerusalén, su mar de vidrio mezclado con fuego, las calles de oro, el río que destila del trono de Dios, no es nada que el hombre haga con sus fuerzas, nada de este mundo, hermanos. Ese oro transparente, translúcido, no tiene nada que ver, no está hecho por manos de hombres. La arquitectura de la Nueva Jerusalén es solamente lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. Sin importar el tiempo de vida que cada uno tuvo, sea mucho o sea poco, es en proporción al peregrinaje que uno caminó como nacido de nuevo. ¿Qué tanto tomaste tu cruz para despojarte del viejo hombre y vestirte del nuevo? Eso será recompensable en el tribunal de Cristo. ¿Eso es de ayuda, hermana Ariadna? Sí, hermano, muchas gracias. ¿Y querías comentar algo más, me parece, hermana? Ah, no, es que me surgió la duda si el número 12 también tiene una simbología en la Biblia. Amén. El número 12 representa un gobierno perfecto. Por eso son 12 tribus, 12 piedras preciosas, 12 patriarcas, 12 apóstoles del Cordero. Representa una unidad de gobierno perfecta de parte de Dios. Hay ciertos números que tienen un simbolismo dentro de la Biblia, sin caer en falsas alegorías nada más, porque a veces hay muchos que exceden con eso de alegorizar y terminan extraviándose de la verdad. Hay que tener cuidado con eso nada más. Precisamente los preteristas tienen una forma de interpretar las profecías muy alegórica, pero una forma muy historicista de interpretar lo que no les conviene. Es curioso eso, pues. Ahí te das cuenta que es un método interpretativo dogmático. Tú tienes que alinear la Biblia a tu propio pensamiento y por eso es necesario torcer varias partes. No puedes sujetarte a la fidelidad de la palabra de Dios porque no se lleva con tu propio pensamiento, así que tienes que inventarte algunas cositas, como que ciertas partes no son literales, o que ciertas partes que sí son alegorías no lo son literales. O sea, dependiendo la figura del lenguaje que venga en el versículo, ¿no? O el estilo literario que tenga el verso. Vamos a Apocalipsis 22 otra vez, hermanos, y vamos a ver el versículo 6 y 7. ¿Isaías qué, hermano? Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 y 7. Perdón. Sí, ¿lo quieres compartir, hermana Ari? Sí, deme un momento. Apocalipsis. ¿Capítulo qué, hermano? ¿20? 22, versículos 6 y 7. Listo. Dice, la venida de Cristo está cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, han enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿El 7 también? Sí, porfa, hermana. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Amén. Gracias, hermana Ari. Ahí esos dos textos ya los estudiamos de forma inductiva en la lección anterior, pero nada más de forma superficial para seguir la secuencia que llevamos, ¿verdad?
Ya vimos lo que significa palabras fieles y verdaderas, que las profecías de Dios se cumplen en un 100%, todo lo que sale de la boca de Dios tiene un cumplimiento. Vemos en el retorno de Jesús cuando Él ya baja con sus santos, ya baja ya no con su novia, sino con su esposa, porque ya se casó con ella en el cielo, y la iglesia le sigue a Cristo en caballos blancos, y dice el fiel y el verdadero, Apocalipsis 19, ¿verdad? Que con justicia juzga y pelea. Vemos estas mismas palabras repetirse en el capítulo 1, palabras fieles y verdaderas. Luego dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. En la lección pasada vimos con el versículo 16 cómo Jesús envía a su ángel, y entonces el Señor y el Dios de los espíritus de los profetas que se menciona en el versículo 6 es ese mismo Jesús que envía a su ángel en el versículo 16. O sea, Jesús es Dios mismo. Eso no les gusta a todos aquellos que ataquen la deidad de Cristo o que digan herejías como que el arcángel Miguel es Jesús. Entonces ahí tenemos una prueba contundente bíblica, ¿verdad? Que como está muy bien escondido, ni siquiera los testigos de Jehová pudieron adulterar esa porción de las escrituras, así que con su misma Biblia se los puedes mostrar. Luego dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y el ángel que envía a Jesús en el versículo 16 es para dar a entender a las iglesias, a las 7 iglesias, las cosas que han de pasar. O sea, vemos que es exactamente el mismo propósito en ambos textos, ¿verdad? Pero ¿por qué van paralelos? Vamos a ver. Porque son palabras de consuelo. Versículo 7. Jesús dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado, o sea, doblemente bendecido, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Se vuelve a repetir lo que dice el capítulo 1. Bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta profecía. El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice, he aquí yo vengo pronto. En el versículo 12 vuelve a repetirlo el Señor. Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El tribunal de Cristo solo para salvos. En Apocalipsis 3, versículo 11 lo vuelve a repetir. Jesús dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Volviendo a referirse al tribunal de Cristo, y que esos galardones no solamente están compuestos de la vestimenta resplandeciente para participar en las bodas del Cordero, sino que también resultan en 5 coronas que se arrojan a los pies de Jesucristo. Eso lo hemos estudiado ampliamente. El Señor puso en mi corazón compartirlo muchas veces en lecciones anteriores porque no se estudia esa doctrina del tribunal de Cristo, y las pocas veces que se enseña mal. Se enseña mal, o sea, enseñan cosas que la Biblia no dice. Y por eso también hay hermanos de sana doctrina que les da miedo enseñar el tribunal de Cristo, porque no lo entienden y piensan que hay algo de condenación o reproche de parte de Dios, o que Dios te va a sacar una lista de cosas secretas malas que hiciste después de hacerte nacer de nuevo y te las va a echar en cara en el cielo. Pero eso contradice la santificación posicional perfecta del creyente. Hebreos 10, 14. Jesucristo con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados para siempre. Y versículo 17 de Hebreos 10. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Así que no puede ir de la mano dicha interpretación del tribunal de Cristo porque contradice la propia palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces no armonizaría. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus iniquidades, de sus pecados, de sus transgresiones. Entonces hay muchas partes, hermanos. Independientemente de que Él vive perpetuamente para interceder perpetuamente por todos los que se acercan con fe a Jesús, como dice Hebreos 7:25. Gracias a Dios por la carta a los Hebreos, porque nos enseña en una forma muy sustanciosa el oficio sumo sacerdotal de Cristo y por qué Él tiene que mantenerse a la diestra del Padre en este preciso momento, ¿verdad? Y eso es parte de lo que detiene al anticristo para que se manifieste con luz verde para operar con libertad en el mundo. Cuando Jesús se para de la diestra del Padre, Él viene a arrebatar a su iglesia, abre la puerta del testimonio y con voz de trompeta nos va a decir, suban acá, el arrebatamiento. Apocalipsis 4, versículo 1. Entonces, ya no va a haber al presente quien le detiene. Aquel que intercedía por nosotros ya se paró y vino a tomarnos consigo mismo, como Él mismo prometió que lo haría en Juan 14. Y si me fuere, volveré y me tomaré a mí mismo, para que yo, donde yo estoy, ustedes también estén. Luego el acusador pierde su acceso total como visitante temporal que iba a acusar a nuestros hermanos de noche y de día, y ya no tiene a quien acusar en la tierra porque ya la iglesia ya está en el cielo, ya fue arrebatada. Entonces viene con gran furia a hacer guerra contra la mujer y contra su descendencia, ¿verdad? Eso también lo hemos estudiado. Las 3 etapas de la mujer, desde Génesis 2 con Eva, Israel y la iglesia. El reino de los cielos es semejante a una mujer que tomando un poco de levadura tomó y mezcló en 3 tantos de masa y luego todo fue leudado. Hemos dicho que la levadura nunca se menciona como algo positivo en la Biblia, sino como algo negativo, como pecado. Tuvimos que mencionarlo eso porque hay interpretaciones inclusive en Biblias de estudio que dicen que la levadura es el evangelio que es predicado a todos los rincones de la tierra. Eso es una mala interpretación, hermanos. Nunca se le da un buen significado positivo a la levadura. Jesús mismo en Marcos 8 dice, guardaos de la levadura de Herodes y de la de los fariseos, o sea, de la soberbia y de la hipocresía.
el apóstol Pablo también vuelve a retomar un versículo del Antiguo Testamento diciendo que un poco de levadura leuda toda la masa. Nunca se toma la levadura como algo positivo para la iglesia, sino como algo malo. Entonces, la mujer está constituida por 3 etapas. Eva, tenemos que ir a la primera aparición de la mujer. Israel, ¿verdad? Y la iglesia, la novia del Cordero. Ahí está la mujer en sus 3 etapas, en la redención de la humanidad, en la historia de la humanidad. Ahí vemos el pecado que siempre contamina la parte donde interviene cada etapa de la mujer, mezclándose en el mundo que cada uno se le asignó. La masa representa al mundo, ¿verdad? La levadura, el pecado. Los 3 tantos de masa, las 3 etapas de la mujer. Ya lo hemos estudiado eso también. Ahora, las 5 coronas del tribunal de Cristo, ya lo hemos visto. Primera de Corintios 9, versículo 25 en adelante, la corona de la santificación, que tanto fuimos formados a la imagen de Cristo, que tanto fue Cristo, no yo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Los atletas de todos se abstienen, ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible. Ahí la palabra griega es estéfanos, una que se marchita pues, pero nosotros una corona incorruptible. Por eso yo no golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Eso es tomar la cruz, Romanos 6:6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Cristo trató con la fuente de los pecados, crucificando el pecado en singular juntamente con él. Eso desinstala el poder del pecado en nuestros miembros porque él quiere influenciar el alma del creyente y en la cruz pierde su poder. Por eso hay que tomar la cruz diariamente, descansando en que yo no puedo hacer la obra ni vivir la vida cristiana con mis fuerzas, pero Cristo, Él la va a vivir a través de mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto tiene mucha dificultad de ser recibido y creído en un principio porque hace pensar al creyente que va a ser perezoso, apático y que ya no tengo yo que hacer nada, pero porque no ha entendido realmente el mensaje de la cruz, no hemos entendido la gracia de Dios en verdad. Dios nunca planeó en primera instancia que el hombre contribuyera para algo para su salvación. A Él le plació salvarnos por gracia, no por algo que nosotros hubiésemos hecho o dejemos de hacer. En el aspecto de la santificación sucede lo mismo. Él no está esperando que yo me esfuerce, Él está esperando que deje de esperar de mí mismo y comience a esperar solo en Él, a depender solo en Él. Y si no tengo una comunión íntima y personal con Jesús, no le voy a conocer, no voy a confiar en alguien en quien no conozco, ni voy a saber cuán grande es Dios. Entonces no voy a conocer mis limitantes, que son muchas y demasiadas, para poder vivir la vida cristiana, y voy a seguir confiando en mi carne. Y recuerden a Pablo en Filipenses 3, si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pero después de que da todas sus características sobresalientes de la vieja vida, dice que todo tiene por basura para ganar a Cristo. No puedes proseguir al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús bajo el poder del yo, bajo el engaño de la carne. Es con el poder del Espíritu Santo. Zacarías 4:6, no con ejército, no con espada, sino con el poder de mi espíritu. Eso le dijo Jehová a Zorobabel y al sacerdote, ¿verdad? Josué, que son 2 hombres simbólicos que representaban a Cristo 520 años antes de Cristo en el libro del profeta Zacarías. Después vemos la corona del evangelismo, que ya la mencionamos, primera de Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es mi corona o gozo o gloria mía que me glorié? ¿No lo sois vosotros en la venida de nuestro Señor Jesucristo? Ahí está la corona del evangelismo. Luego viene la corona de las tentaciones, de las pruebas, de las tribulaciones. Santiago capítulo 1, versículo 12, y se vuelve a repetir en Apocalipsis 2, Jesucristo mismo hace mención de esa corona, la corona de la vida, ¿verdad? La corona de la vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Luego vemos la corona del arrebatamiento, los que aman la venida del Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 4, versículos 7 y 8. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. He acabado la carrera, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, es la corona de justicia, que el Señor juez justo me dará en su venida, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y luego viene la corona del servicio, ¿verdad? ¿Qué tanto fuimos instrumentos útiles de la casa grande de Dios para ser santificados para el uso exclusivo de Dios? No con la parte crucificada, sino con la parte resucitada, ofreciendo el nuevo hombre resucitado, que es el único que puede ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es un culto racional, un servicio inteligente, espiritual. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿verdad? ¿Quién es el príncipe de los pastores, hermanos? Pueden desactivar sus micrófonos si lo desean. Jesucristo. Amén, hermana Cris. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está la corona del servicio, ¿verdad? Ahí están las 5 coronas. El 5 en la numerología bíblica es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Acuérdense, el altar de bronce medía 5 codos. David tomó 5 piedras y con una sola Dios dirigió la piedra al gigante Goliat y lo derrotó, ¿verdad? Es importante eso, hermanos.
Fueron 5 panes en la multiplicación, los milagros que aparecen en los 4 evangelios, ¿verdad? Y 2 pececillos, aunque también hubo una alimentación de 4,000 hombres más sus familias, y esto tiene mucho que ver con cuántas canastas sobran. En una sobran 12, hace rato la hermana Ari preguntaba sobre el 12, ¿verdad? Ahí Jesús está profetizando e instituyendo el ministerio apostólico con solo 12. 12 canastas sobraron. Después de la alimentación de los 4,000 sobran 7 canastas, las 7 eras de la iglesia. Los panes representan Juan 6:35 y la gracia de Dios. Alcanza para todos, pues. Los 2 pececillos representan el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Y ahora sí vamos con el versículo 8, hermanos. 8 al 10. Vamos a explorar esos 3 textos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 al 10. Y me gustaría pedirle de favor a nuestro hermano John o nuestra hermana Marta o nuestro hermano Gilbert, si nos lo pueden leer. Apocalipsis 22, versículo 8 al 10. Lo tengo, hermano. Gracias, hermana Marta. Adelante. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos, los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. ¿Hasta ahí, hermano? Sí, gracias, amada hermana Marta. Amén. Hasta ahí porque... El 10 también, hermana, por favor. Ok, entonces me indicó, no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. Gracias, hermana Marta. Ahora miren, en Apocalipsis 10, Dios le dice al apóstol Juan que selle el misterio de los 7 truenos de Dios, ¿verdad? Y miren, hay personitas que se atreven a interpretarlos, o sea, dice claramente ahí que solo Dios y el apóstol Juan, a quien se lo reveló, saben la interpretación del misterio de los 7 truenos de Apocalipsis 10. Y ahí le dice que eso no lo revele. Pero aquí en el texto último que nos acaba de compartir la hermana Marta, dice, esto no lo selles. Esto ha de suceder pronto. Entonces, ahí en los 7 sellos de la ira del Cordero, Apocalipsis 5, las 7 trompetas del juicio de Dios, Apocalipsis 8, y las 7 copas de la ira de Dios, son 21 juicios. Pero a esto hay una incógnita que no se puede interpretar actualmente porque está sellado. No importa que nosotros le busquemos y le rebusquemos. Solamente Dios y el apóstol Juan, a quien se le dio la revelación, saben lo que significan los 7 truenos de Apocalipsis 10. Y a eso se le tendrían que añadir a los 21 juicios, probablemente, ¿verdad? Esos 7 truenos de Apocalipsis 10. Ya tendríamos 28 cosas, ¿verdad? Puede ser que esos 7 truenos misteriosos, que no dice la Biblia en qué consiste cada uno, se refiere a 7 cosas nuevas, podría ser, pero no podemos ir más allá de lo que está escrito, amados hermanos. Claro que lo vamos a saber, pero todavía no. Ya con cuerpos glorificados. Vamos a indagar y a profundizar en el versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Aquí el remitente del mensaje constata su testimonio a la luz de los lectores, ¿verdad? Esto yo no puedo metaforizar ni alegorizar este versículo porque no es una alegoría, ¿verdad que no, hermanos? No lo es literal lo que está diciendo aquí. Aquí no me está hablando de un dragón con 7 cabezas ni nada de eso. Entonces tiene partes literales el libro de Apocalipsis, no todos son figuras de lenguaje. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Vamos a Hechos capítulo 10 y algo muy similar sucede, ¿verdad?, con el apóstol Pedro. Acuérdense que en el capítulo 10 sucede la predicación del evangelio con Cornelio y su familia, ¿verdad? Y alguien que nos quiera compartir Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. Amén. Gracias, hermana. Adelante. Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Amén. Amén. Gracias, hermana María.
Hermana María, ¿nos podría compartir ahí mismo en Hechos capítulo 14, el versículo 14 y 15, porfa? Hechos 14, versos 14 y 15. Amén. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Amén. Gracias, hermana María. Ahora, hay un aspecto muy sobresaliente aquí con estos registros bíblicos. El que noto más importante, y tal vez no todos les interese, es que el apóstol Juan ya había visto la muerte de Pablo, ya había visto la muerte de Pedro, ¿verdad? Probablemente la muerte de Bernabé, que estaba ahí con Pablo en Hechos 14, que tú eres Júpiter y no me acuerdo el nombre del otro dios pagano que tenían estos y se los andaban atribuyendo a ellos. Y precisamente es ahí donde matan a Pablo a pedradas y lo sacan como muerto a las afueras de Listra, y ahí se le da la revelación cuando fue arrebatado al tercer cielo de 2 de Corintios 12, y que vio cosas indecibles que no les dado al hombre decir. Probablemente ahí es donde recibió la doctrina del arrebatamiento, del tribunal de Cristo, el mensaje de la cruz, porque el apóstol Pablo es quien más habla de eso en sus cartas, ¿verdad? Es interesante eso. Pero aquí el apóstol Juan ya era el último de los apóstoles, ya era un anciano en la isla de Patmos, y uno podría llegarse a preguntar, ¿por qué se habrá postrado, no? Y entonces por eso era importante ver los textos anteriores, acuérdense, los acabamos de estudiar la lección pasada y ahorita los vimos otra vez de forma superficial. Aquí el ángel que está enviando Jesús, Dios, el Dios de los espíritus de los profetas, es un ángel muy importante al parecer, ¿verdad? No sabemos si es el mismo ángel que es enviado a atar a Satanás, no lo sabemos. No sabemos con exactitud la identidad de ese ángel, ¿verdad? Puede ser uno de los 7 ángeles de las 7 iglesias, podría ser. Pero luego Jesús habla aquí, en el versículo 7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y luego el apóstol Juan da testimonio de que él vio y oyó estas cosas en el versículo 8. Y él tiene al mensajero, al ángel que envió Jesús. Sabemos que es Jesús por lo que dice el versículo 16. Y dice que se postró para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Vamos ahí atrasito a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Aquí lo vuelve a hacer de nuevo. Ya lo había hecho una vez Juan en Apocalipsis 19, versículo 10. Este tipo de textos se comparten mucho con la religión tradicional, ¿verdad? Con los católicos, que no entienden que esa palabra venerar no existe en la Biblia. O sea, nuestras Biblias sí tienen la palabra venerar, pero porque se la añadieron los católicos en las traducciones al español. En los manuscritos originales no hay una palabra como tal que signifique veneración, a como ellos lo quieren decir, de dando honor o dando respeto. Eso es otra palabra bien diferente que no tiene nada que ver, que sí aparece en la Biblia, pero que no significa venerar. Ahí la palabra es prosquinesis o proscuneo, que significa literalmente postrarse. O sea, si tú te postras a una imagen de yeso con veladoras, aunque tú digas que no es Dios, eso es adoración. Porque eso es el significado de la palabra griega proscuneo o prosquinesis, postrarte. Le estás dando una inclinación a alguien que no es Dios. Y peor todavía porque nosotros sabemos que los católicos les piden cosas a esas imágenes. Y claramente dice Dios en el libro del profeta Isaías que Jehová no comparte su gloria con las imágenes, con las esculturas hechas de manos humanas. ¿Y cómo le están atribuyendo el atributo de la omnipresencia a imágenes hechas por manos pecadoras? Porque es una horrenda idolatría la que se está cometiendo, pero con un sesgo muy grande, muy astuto y muy engañoso para la gente. No, es que no son dioses, son santos. Le estás dando el lugar de Dios, le estás dando la omnipresencia que solo Dios puede tener. Digo, eso por el lado de la idolatría que también nos enseñan estos versículos, ¿verdad? Nos ayudan a entender más eso. ¿Alguien lo quiere compartir? Apocalipsis 19, versículo 10. Apocalipsis 19, versículo 10. Porfa, hermana Marta. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Marta. Ahora, este versículo es demasiado enriquecedor, ¿verdad? Vamos a tratar de no tardar mucho en él, pero tampoco pasarlo por alto. Ya lo hemos estudiado otras veces. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? El evangelio mismo. Nosotros tenemos la vida misma de Cristo adentro por haber creído en el evangelio, de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4.
Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos el testimonio, el sello del Espíritu Santo, el Evangelio mismo adentro de nosotros. Vamos a primera de Juan capítulo 5. Entonces, para tener un pleno discernimiento, ¿verdad? Un conocimiento bíblico, que no es con el intelecto humano, la palabra es epignosis. Seamos llenos del conocimiento de su voluntad para toda sabiduría e inteligencia espiritual, como Pablo oraba por los colosenses en Colosenses 1:9. El espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús, y no es el libro profético de Elena de White, no se vayan a confundir. Ella hizo ahí un subtítulo tomando ese versículo que no tiene nada que ver. Eso está en la Biblia, lo acabamos de leer. Vamos a 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12. Y vamos a ver desde el 10 para tener más clarificado cuál es el testimonio de Jesús, para saber con toda seguridad por qué es tan importante y por qué dice la Biblia que es el espíritu de la profecía. O sea, es el neuma de la profecía, es la corriente de aire de la profecía, es el aliento de vida de la profecía. Y vamos a ver primera de Juan 5, versículo 10 al 12. ¿Alguien que nos lo quiera compartir? Adelante, hermanos. Lo leo, hermano. Porfa, hermana Cris. Primera de Juan 5. ¿5 qué? 5 del 10 al 12. Porfa, hermana. Del 10 al 12. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Amén. Gracias, hermana Cris. Ahí está el testimonio, ¿verdad? El espíritu de la profecía. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El centro de la escatología es Jesucristo. Toda la Biblia es cristocéntrica, toda. ¿Cómo ver con el espíritu de la profecía en el Antiguo Testamento? Eso estamos estudiando los martes en el estudio de la creación a Cristo, viendo a Cristo escondido en cada libro de la Biblia, viendo la salvación en todas las dispensaciones, viendo el plan de Dios en cada periodo de tiempo, tratando con la humanidad, administrando por medio de sus profetas, por medio de Abraham, Moisés, etcétera, ¿verdad? En Noé, en la dispensación de la conciencia, y viendo cómo su simiente salvífica va viajando hasta que hace un pacto con David, el pacto davídico. Ahí estoy viendo el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía, y esa es la llave de la interpretación de las profecías, el testimonio de Jesús, el evangelio mismo. Y eso solamente alguien que tiene el Espíritu Santo puede usar eso. Alguien que es inconverso nunca va a poder entenderlo. Primera de Corintios 2:14, porque el hombre animal, el hombre natural, no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura y éstas se han de discernir espiritualmente. Mi gatito anda de travieso, hermanos. Entonces, ahí está, hermanos, ¿verdad? Ahora, Juan 5:39. Juan 5:39. Jesús dijo, ahí está el espíritu de la profecía, dicho por labios de Dios encarnado, Jesucristo. Escudriñad las escrituras. A ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio. Testimonio de mí. ¿Qué le dijo Jesús a esos dos discípulos en el camino de Emaús? Que se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito del Mesías, el testimonio del Mesías en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en la ley y en los profetas. ¿Qué dice de Jesús en esas? ¿Qué porción habla de Jesús en esos libros del Antiguo Testamento? Ahí está el espíritu de la profecía. Ahora nosotros tenemos una ventaja que no tenían los santos del Antiguo Testamento. Una, la circuncisión del espíritu, el nuevo nacimiento. En ellos iba y venía el Espíritu Santo, en nosotros permanece para siempre. Otra, tenemos el Nuevo Testamento completo, la revelación suprema, el Nuevo Testamento. Imagínense esa gran nube de testigos. Si pudieran ellos ver cómo un montón de creyentes aquí en la tierra se dejan guiar por visiones y sueños mentirosos en vez de ponerse a leer sus Biblias, se entristecerían, pues, porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos, el Nuevo Testamento. Tenemos todo lo necesario para interpretar la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y su palabra. Todo el consejo completo de Dios, todo lo que Él tenía que decir, y ya lo dijo, y no va a haber nuevas revelaciones, aquí está en nuestras Biblias. Vamos a regresar a Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Aquí en la gran tribulación va a haber salvos, pero estos van a sellar su testimonio con sangre, ¿verdad? Con decapitación. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora miren, vamos a Colosenses. Gracias a Dios que el Señor me recordó la cita porque ya la había olvidado, miren. Colosenses capítulo 2, versículo 18.
Hoy en día, en muchos lugares existe una adoración a los ángeles que no es muy perceptible, ¿verdad? Los mormones dicen que no son idólatras, pero tienen una estatua que se llama Moroni, chapada en oro, en sus templos que se hacen, ¿verdad? El ángel Moroni, dicen. Los adventistas tampoco tienen nada de eso, pero hablan inclusive de ángeles que ni están en la Biblia, como Uriel, aquel ángel Uriel. Ese no está en la Biblia, eso aparece en otros libros que no son del canon. No estoy diciendo que no exista el tal ángel Uriel, no lo sé. Y la verdad, les soy honesto, no me interesa porque no está en la Biblia. Los católicos, ni se diga, el ángel Rafael, que creo que aparece en el libro de los Macabeos, el ángel no sé qué, y tienen una oración diferente para cada ángel. Bueno, no vayamos tan lejos. En las denominaciones cristianas, yo me he encontrado con hermanos, fíjense, que interpretan torcidamente 1 Corintios 11, donde dice que la mujer tiene que orar y profetizar con la cabeza cubierta a causa de los ángeles. Yo le pregunto a un hermano que lo estimo mucho en el Señor, lo veo aquí de repente, ¿verdad? Y, oye hermano, ¿y por qué hacen eso? Y él me trata de explicar, ¿no? Y yo no quiero decir que eso es legalismo así tajantemente delante de él, pero trato de ver por qué ellos entienden así eso, ¿verdad? O sea, la pobre mujer del hermano entra al baño con el velo puesto, se baja a comprar. No, es que dice, digo, si quieres seguir literalmente el texto que dice ahí, dice para orar o profetizar, pues tu esposa está haciendo compras, que se quite eso de la cabeza, pues. Digo, si quieren tomarlo así, ¿verdad? Literal. No vamos a criticarlos ni a burlarnos, porque tampoco eso es correcto, pero es que es por causa de los ángeles, hermano, me dice. ¿Cómo? ¿Cómo por causa de los ángeles? O sea, sí sé que el texto dice eso. No, es que hay que rendirle respeto a los ángeles, hay que rendirle un culto a los ángeles. No, ¿qué pasó? ¿De dónde sacamos esas cosas, hermanos? Vamos a ver Colosenses 2:18. Los ángeles, así como el Señor Jesús mismo dijo, ay de aquel que haga tropezar a estos pequeñitos que creen en mí, porque de cierto os digo que sus ángeles están delante de la presencia de mi Padre todo el tiempo. Bueno, ahí sabemos que Dios sí extiende un vallado de su ejército celestial para proteger a su pueblo y aún a los niños, ¿verdad? Inclusive dice que cuidan a aquellos en quienes va a venir esta salvación tan grande, porque Dios ya lo sabe de antemano. Pero no empecemos a adorar a los ángeles. O sea, en la carne un creyente puede cometer este error. Vean lo que dice aquí, estos hermanitos de Colosenses andaban con esas cositas, con ese gnosticismo, ¿verdad? Y por eso Pablo les tiene que afirmar la deidad de Cristo para que sepan que Cristo es suficiente y que Cristo no es ningún ser creado, es Dios mismo, es la imagen del Dios invisible. Vean lo que dice Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí el apóstol Juan vio a estos ángeles, este ángel enviado por Jesús para darle la revelación de Jesús, y entonces sus ojos miran al ángel. Gracias a Dios que nosotros no podemos mirarlos, hermanos, si no, imagínense. Estaríamos cometiendo muy probablemente a cada rato cosas idolátricas disfrazadas de respeto, ya casi como los católicos, ¿verdad? Nadie os prive de vuestro premio. Esto implica que cualquier tipo de idolatría en la vida del creyente bloquea la gracia de Dios. Premio. ¿En qué otra parte Pablo menciona el premio? Y no se refiere a ganar algo con tus fuerzas, sino a permanecer en Cristo, descansar en Él. Prosigo al blanco, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La santificación, ser formados a la imagen de Cristo. No que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, dejando lo que está atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante. Y entonces todo eso se conecta con la escatología. Todo eso se conecta con el tribunal de Cristo, con las bodas del Cordero, con el reino milenial, con la posición de cercanía en esa luz más potente que la del sol, en el trono, donde la luz del Cordero nos alumbrará por toda la eternidad, porque la creación presente será destruida, ya no habrá sol ni habrá luna. Seremos partes donde estarán los mismos apóstoles en esas mismas columnas que tendrán enfrente al Señor mismo, en esas puertas de perlas preciosas, en esos 12 cimientos, o estaremos hasta el rincón, ¿verdad? Eso va a durar para siempre, hermanos. Si ahorita no les importa esto que están escuchando, en aquel momento les va a importar y mucho. Porque aunque el favor de Dios es por igual e inmerecido a todos los hijos de Dios, la gracia de Dios con su fruto no es injusto. Segunda de Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y primera de Juan 2:28. Hijitos, permaneced en Cristo para que cuando Jesús se manifieste, no nos alejemos de él avergonzados en su venida. Y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto. Ahí está, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Los ángeles son consiervos, son ministros enviados por Dios. No tenemos por qué ni hacerles peticiones, ni oraciones, ni rendirles culto, ni nada que se le parezca.
Solamente al Señor nuestro Dios debemos adorar y solamente a Él le debemos servir, a nadie más, ¿verdad? Deuteronomio 8, 13 y 16. Regresamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Vamos a Apocalipsis 1:1. ¿Alguien que nos lo quiera compartir? Lo tengo, hermano. Adelante, hermana Marta, por favor. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a su siervo los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. Amén. Amén. Gracias, hermana Marta. Ahora ya tenemos una referencia más identificable de este ángel. Es el mismo ángel desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 que le da la revelación al ángel, al apóstol Juan, perdón. Entonces es ese mismo ángel que envía a Jesucristo. Por lo tanto, tenemos una triple fortaleza interpretativa de la deidad de Cristo en el versículo 6 con el versículo 16 de Apocalipsis 22, porque en el capítulo 1 vuelve a decir que Jesús envió su ángel para enseñarle al apóstol Juan las cosas que han de suceder pronto. Vamos a Apocalipsis 19, 19. Allá atrásito, Apocalipsis 19, 19. Y aquí nos está hablando de la batalla de Armagedón que se menciona también en Apocalipsis 16. Cristo primero hace una parada en Edom, en Bosra, ¿verdad? Edom es la ciudad de Esaú. Esaú significa rojo. Recuerden que él rechazó su primogenitura. Ellos hicieron una ciudad en una montaña gigante y pensaban que era indestructible, ¿no? Se sentían que no los podían destruir. 662 años después de Cristo, aproximadamente, los árabes los vencen y saquean la ciudad. Y se cumple muchas profecías que están en Habacuc, me parece, Nahum y otros profetas menores del Antiguo Testamento. Pero ahí va a ser una pequeña parada en Edom, en Bosra, porque tiene algunos de los suyos en el desierto que está ahí. Y entonces, ya después, en esa batalla final del Armagedón, ya sus pies tocan el monte Calvario, que es donde fue crucificado, Zacarías capítulo 14, y se parte en forma de cruz, y ahora sus pies, que representan el juicio, el bronce, ahora sí tocan la tierra, en la segunda venida. Y aquí en el versículo 19 nos habla de estas cosas que han de suceder, que el ángel dio a conocer al apóstol Juan. Hermana Lilia, hermana Beatriz o hermana Dey, ¿les gustaría compartirlo? Apocalipsis 19, versículo 19. Porfa, hermana. Amén. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Amén. Amén. Aquí lo tendríamos que sincronizar. Bueno, ahorita sí lo podemos hacer, gracias a Dios, porque es un estudio de escatología, ¿verdad? Vamos a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. El rey del norte es los sirios o Asiria. El rey del sur es Egipto. Pero el anticristo está aparte de estos dos reyes. No crean que es el rey del norte. Muchos se confunden con el rey del norte porque pareciera que se está mencionando a ese rey del norte. Bueno, este capítulo ya lo estudiamos una vez. Espero que lo recuerden. Nada más vamos a dar un pequeño resumen del bosquejo de cómo está estructurado el capítulo, ¿verdad? En Daniel 11, el versículo 3 al 4 nos habla de la tercer parte de metal de la estatua del rey Nabucodonosor, el imperio grecorromano o imperio griego, ¿verdad? Los muslos de bronce, Alejandro el Magno, ¿verdad? De hecho, aquí no de forma explícita se menciona a Cleopatra, no de forma explícita, hermanos, o sea, no dice Cleopatra, pero se menciona a una mujer que es enviada para casarse con un rey y que después lo envenena. Eso es curioso. Ahí vemos la línea de Seleucidas y Ptolomeo, que refiriéndose al rey del sur y al rey del norte, pues. Del capítulo 11, del versículo 5 hasta el versículo 20, nos habla del rey del norte y del rey del sur. Egipto es el rey del sur y Siria es el rey del norte. En el capítulo 21, recuerden que en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 2, esta tercer parte de bronce de la estatua, ahí aparecen 6 reinos, ¿verdad? El imperio babilónico, la cabeza, el pecho de plata, el medo persa, el bronce de los muslos, Alejandro el Magno, las piernas de hierro, el imperio romano. Hasta ahí eso ya se cumplió.
Luego siguen los pies de hierro mezclado con barro cocido, que son alianzas humanas. Ese es el imperio del anticristo y el pueblo de ese príncipe ya está en operación. Ya está en operación el ministerio del espíritu del anticristo, más no la persona del anticristo en sí. Son dos cosas diferentes, no hay que confundirnos. Por eso el apóstol Juan dice, ya está y ya hay muchos anticristos, pero se refiere al pueblo del príncipe que ha de venir, que se profetiza en Daniel capítulo 9, en las 70 semanas del libro del profeta Daniel. Luego, el barro es la gran ramera, que es destruida en Apocalipsis 18, la Iglesia Católica. El hierro es el resurgimiento de ese imperio romano a través del anticristo y que se llevan a las mismas 10 naciones que controlaba porque tiene 10 dedos esos pies de la estatua del rey Nabucodonosor. Ahí tenemos 5 imperios. La piedra que es cortada no con mano humana del sueño del rey Nabucodonosor en el capítulo 2 y que golpea duramente contra los pies de la estatua y la desmenuza y la hace pedazos es el Señor Jesucristo. Daniel 2, versículo 44. Ese es el reino milenial que llena toda la tierra y viene la restauración de todas las cosas. Ahí vemos los 6 imperios en la estatua que vio el rey Nabucodonosor. Ahora, en el capítulo 21, en esa tercer parte de bronce, Alejandro el Magno, su reino se iba a dividir en 4 cuernos, cuatro naciones. Y una de esas naciones era Antíoco Epífanes. Y este era un tipo muy perverso, que es un anticristo, si ustedes quieren, a mini escala. Él hizo una abominación desoladora en el templo judío, metió un cerdo y metió una estatua de Zeus. Alejandro el Magno conquistó el mundo 330 años después, antes de Cristo. Mucho después surgen 4 imperios en la caída de Alejandro el Magno y viene este Antíoco Epífanes y de él se habla desde el versículo 21 hasta el versículo 35. En el versículo 36 se empieza a hablar del anticristo hasta terminar. Y el rey, versículo 36, Daniel 11, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Ese es el anticristo, hermanos. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Ojo, tanto en Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis 6, versículo 14 en adelante, vemos que la ira de Dios son los 21 juicios del Apocalipsis. Aquellos hermanitos que no creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, aquí tenemos un registro bíblico del significado de la ira de Dios. No es el infierno, la ira de Dios es la prueba que ha de venir a los moradores de la tierra cuando el anticristo va a operar libremente. Entonces, primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, quien resucitó de los muertos, que nos librará de la ira venidera. Aquí vemos esa ira venidera en Daniel 11, ¿verdad? Va de nuevo, versículo 36, parte final. Hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Alguien quiere leer Daniel 8:25? ¿Alguien que nos quiera compartir Daniel capítulo 8, versículo 25? Amén. Gracias, hermana. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Amén. Amén. Y obviamente dice que no por mano humana, porque es esa piedra que es cortada no con mano humana y golpea los pies de la estatua y la desmenuza, ¿verdad? Y la destruye. Es Jesucristo y su reino milenial. La dispensación del milenio. Ahí viene el cumplimiento final del pacto davídico, la teocracia, Dios gobernando el planeta. Zacarías 14:9. Y en aquel día Jehová reinará sobre toda la tierra y uno será su nombre, es decir, Jesucristo. Ahora vamos a ver el 37 de Daniel 11. Del Dios de sus padres no es una tecnología, no es una aplicación de Play Store que me descargo, el anticristo, no es la cámara de mi celular con el 5G, ni ninguna cosa descabellada que inventen hoy en día personas que promueven amarillismo del anticristo que no es bíblico, ¿verdad? Tampoco es el imperio romano ni nada de esas cosas, cuidado. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Entonces es una persona porque sus padres, está hablando del Dios de la Biblia, o sea, son judíos en el contexto del Antiguo Testamento. Aquí desde el capítulo 7, 25 hasta el 12 se escribe en hebreo. Del capítulo 1 hasta el 7 se escribe en arameo. Aquí se está dirigiendo a los judíos. Entonces, si no hace caso del Dios de sus padres, va a tener que ser forzosamente un judío. Entonces no es Donald Trump el anticristo, ¿verdad? Siempre, creo que de cada presidente de los Estados Unidos dicen lo mismo. De Obama, ese es el anticristo. De Joe Biden, ese es el anticristo. Siempre, o sea, no hay que ir más allá de lo que está escrito, hermanos. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron.
Ahí tenemos que indagar cuál es el Dios que los judíos en el Antiguo Testamento no conocieron, ¿verdad? Lo honrará con oro y plata. Se refiere al poderío militar, a la fuerza militar tecnológica que hoy ya existe, ¿verdad? Porque ahí mismo en Daniel 12 dice que la ciencia aumentará. Ahora dice, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Bueno, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Se refiere a esa fuerza militar, a esa tecnología, ¿verdad? Y colmará de honores a los que le reconozcan. Eso lo va a hacer a la mitad, con el sello, con la marca del 666. El falso profeta, la segunda bestia, es el encargado de hacer que le adoren. Después de que mata a los dos testigos en Apocalipsis 11, finge la resurrección, trata de falsificar al Mesías verdadero, finge resucitar de los muertos, y ahí el dragón le cede todo su poder, todo su poder. Ya está ese dragón sobre el mar y sobre la tierra, ¿verdad? Ya no tiene parte en el cielo, ya fue expulsado de forma definitiva, perdió su acceso total, ahora ya tiene influencia sobre todas las naciones. Cuando habla del mar en Apocalipsis se refiere a las naciones. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur, es Egipto, contenderá con él. Y el rey del norte se levantará contra él. ¿Ya vieron? El anticristo no es el rey del norte. Aquí el rey del sur y el rey del norte se van a levantar contra el anticristo. Ahora, no crean que esto es fuera del plan de Dios, que Dios permite que el diablo opere de esta manera en los 7 años de gran tribulación. Dios es soberano, él sabe todo lo que el diablo va a hacer ahí. De hecho, ustedes pueden ver en Apocalipsis 16, antes del Armagedón, que vienen 3 espíritus de demonios a manera de ranas sobre 3 reyes. Bueno, esos 3 cuernos, esos 3 reyes son precisamente el anticristo, el rey del norte y el rey del sur. Ahí tenemos la identidad de los reyes, ¿verdad? Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y de muchas naves, y entrará por las tierras. Ahora, esto, hermanos, como es una lección de escatología, sí puedo adentrarme un poco más en ello, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 9, me parece que está. Aquí nos revela cuando son sueltos los 4 ángeles del río Éufrates. ¿Es el capítulo 10 o el capítulo 9? No me acuerdo bien, a ver. Capítulo 9. Y no confundir con las langostas demoníacas que salen del abismo que está más abajo. Vean aquí la 6ª trompeta, ¿verdad? La 6ª trompeta, ya casi al finalizar los 7 años, cerca, pero todavía no. El 6º ángel, versículo 13, Apocalipsis 9. Versículo 13, Apocalipsis 9. El 6º ángel tocó la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta. O sea, este ángel corresponde a la iglesia de Filadelfia, pues. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Es muchísimo, hermanos, es una multitud de personas. Y el número de los ejércitos de los jinetes, fíjense bien, es la misma profecía que estamos viendo en Daniel. Era 200 millones, yo oí su número, 200 millones. Así vi en la visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Son 3 plagas. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Ahí tenemos que ¿a quién se le describe como un león? ¿A qué imperio? En Daniel 7, al imperio babilónico, ¿verdad? Que viene siendo actualmente Irak. Ojo, no estamos geopolítica ni nada de eso. A mí honestamente no me gusta eso, hermanos. Eso no, me gusta más hablar lo que dice la palabra de Dios. Vean lo que dice aquí. Yo oí su número. Así vi en la visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Ahí están 3 plagas. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Qué son las 3 plagas? Fuego, humo y azufre. Corazas de fuego, de zafiro y de azufre. ¿Qué representan? Lo que dice el versículo 17, el 18 dice que es fuego, humo y azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Ahora, aquí si lo hacemos literal, aquí esto sí es alegórico, hermanos. Este sí es una figura de lenguaje. Pero las langostas demoníacas que salen del abismo más adelante, eso no es ninguna metáfora. Eso es totalmente como lo dice ahí. En el abismo
ahí están los demonios. Por eso aquel endemoniado gadareno, que tenía una legión de demonios, decía, ¿vienes a atormentarme antes de tiempo? ¿Vienes para arrojarme al abismo antes de tiempo? Bueno, esos demonios que están en el abismo, cuando se le dé la llave del abismo a Apolión, va a abrirlo ahí más abajo en Apocalipsis y van a salir de ahí. Eso sí es literal, hermanos. Eso es totalmente literal. Hermana Dey, claro que sí, amada hermana, Dios te siga bendiciendo. Un abrazo en Cristo, hermana Dey. Ahora miren, vamos a regresar a Daniel capítulo 11. Ya vamos a terminar. Tengan un poquito de paciencia, hermanos. Y nos quedamos en el versículo 41, ¿verdad? No, 40, Yo, perdón. yo anoté el 40. 40, gracias, hermana. Gracias, hermana María. Entonces, este grupo de ejércitos del versículo 40 son los 200 millones que sueltan los 4 ángeles del río Éufrates. O sea, literalmente, demonios van a poseer a estos 200 millones de ejércitos, pero van a ser gente humana, pues, y van a operar tecnología, quién sabe de qué tipo. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él. ¿Contra quién? Contra el anticristo. Como una tempestad, acuérdense de los 3 espíritus de demonios a manera de ranas sobre 3 cuernos, sobre 3 reyes, anticristo, rey de Egipto y rey de Asiria, ¿verdad? Los 3 cuernos. Con carros y gente de a caballo y muchas naves, y obviamente no está hablando de cualquier tipo de naves, ¿verdad? Y entrará por las tierras e inundará y pasará, habrá una gran matanza. Ya vimos cuántos mueren, ¿verdad? La cuarta parte. Entrará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa, hermanos? Jerusalén. Y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab. Edom de Esaú y Moab de Lot, el sobrino de Abraham. De ahí vienen los moabitas. Y la mayoría de los hijos de Amón, los amonitas, ¿verdad? Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. O sea, el rey del sur va a ser vencido. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia. Y ojo, no es el Libia actual. El Libia actual es otro Libia, no es el mismo de aquí del Antiguo Testamento. Y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente, o sea, la Libia que está acá en la Biblia se refiere a una parte que compone el continente africano, no lo que hoy se conoce como Libia en la actualidad, hermanos. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Y cuándo viene su fin de este anticristo? Vamos a 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 8. Si alguien lo tiene, lo puede compartir, amados hermanos. Amén. Léalo, hermana, léalo, por favor. Amén. Gracias, hermano. Y entonces manifestará el Hijo a quien el Señor matará el espíritu de su boca y destruirá el resplandor de su ira. Amén. Amén. Gracias, hermana Beatriz. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 10 y 11. Daniel capítulo 7, versículo 10 y 11. Y ya esa parte la vamos a dejar con esto porque si no me voy a picar, hermanos, y después ya vamos a tardar más de la cuenta. Dice Daniel 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, ¿verdad? Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. El primero en inaugurar el lago de fuego es el anticristo y el falso profeta, las dos bestias, ¿verdad? La gran ramera, la iglesia católica, está montada en este periodo de tribulación en el comienzo, muy a gusto, arriba de la bestia, pero luego es traicionada en el capítulo 17 y 18. Se embriagaba con la sangre de los santos y prostituía a todos los reyes de la tierra con su idolatría.
Vamos a ver ahora Apocalipsis 22, ya para terminar, si el Señor lo permite, hermanos. Apocalipsis 22, versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahí podemos ver que no solamente el ministerio del apóstol Juan era como apóstol, sino también como profeta, ¿verdad? En la dispensación de la iglesia. Ojo, ya no hay más apóstoles. Él es el último que quedó vivo, de hecho. Ya todos los demás apóstoles ya estaban en la presencia del Señor cuando se le dio esta revelación al apóstol Juan. Vamos a ver otra vez Apocalipsis 19, versículo 10. Apocalipsis 19, versículo 10. Y si alguien que lo encuentra nos lo puede compartir, adelante, por favor, amados hermanos. Amén. Gracias, hermana. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Amén. Gracias, hermana María. Nosotros solamente adoramos a Jesús, solamente a nuestro Dios, hermanos. Él, aún antes de ir a la cruz, se dejó adorar muchas veces en su ministerio terrenal. Vamos al Salmo 45, versículo 11. Salmo 45, versículo 11. Solamente Dios es digno de suprema alabanza y adoración. Nadie más, hermanos, nadie más. Solo a Él le pertenece toda la gloria. Ahora sí que como dice la oración modelo que nos dejó, ¿verdad? El Padre Nuestro, que muchos repiten de forma religiosa, pero que tiene una gran enseñanza. Termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Por eso solamente a Él adoramos. Salmo 45, 11. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Vamos a ver cómo Satanás intentó, porque fracasó obviamente, tentar a Jesús en el desierto, ¿verdad? Dios no puede ser tentado aunque tome forma humana, ni aún así puede ser tentado. Mateo capítulo 4, versículo 9. Y si ustedes ven la palabra griega aquí es proskuneo, proskinesis. Y si ustedes ven en la Biblia, en el Nuevo Testamento, alguna palabra que diga veneración, y ustedes la investigan cómo viene en el escrito original, se van a dar cuenta que es la misma, proskuneo. Esa traducción al español de veneración se la inventaron los católicos. No existe en los manuscritos originales. Es una mala traducción al español, porque a como de lugar tratan de justificar la idolatría, pues. Vean lo que dice Mateo 4, versículo 9. Si alguien lo tiene, adelante. Amén. Y le dijo, todo esto te daré y postrado me adorares. Amén. Gracias, hermana Beatriz. Aquí nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le responde con las mismas palabras que Él le dio en el Pentateuco a Moisés. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 y 16. ¿Verdad? Vean, el diablo es el jefe de las falsas interpretaciones cuando hablamos de herejías. Por supuesto, no de cualquier cosa que es inofensiva, sino ya de cosas que afectan la salvación, que predican otro evangelio, pues. Vamos a Deuteronomio 6, versículo 13 y 16. También el diablo, en sus artimañas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, le hace una propuesta ilegítima a Jesús en la parte final, la vanagloria de la vida, Lucas 4. Si eres el Hijo de Dios, y usa la Biblia, usa el Salmo 91, 11. Usa un texto bíblico para posteriormente inyectarle una interpretación diabólica al texto. Eso es lo que hacen los falsos profetas y falsos maestros, lo mismo que hizo Satanás. Arrójate del pináculo del templo, y usa el Salmo 91:11, porque escrito está, a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Sí, pero en ninguna parte de la escritura dice que tientes a Dios arrojándote así. Entonces Jesús retoma el texto y le da la interpretación correcta con la misma Biblia, con la misma palabra, porque Él es la palabra encarnada, de hecho. Y Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Ahí vemos el ejercicio más magistral de hermenéutica enseñado por Jesús mismo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué teológico de Dallas, ni qué nada. Jesús, el gran maestro, ahí nos enseña cómo acomodar lo espiritual a lo espiritual. Miren, Deuteronomio 6, versículo 13 y 16.
A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y versículo 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y el Señor Jesucristo le responde, ¿verdad? Pero también está escrito, al Señor tu Dios no tentarás. Es decir, la interpretación de arrojarse del pináculo del templo descuadraba con la armonía de las escrituras en general, y Jesús demuestra que su interpretación del diablo era diabólica, que no es esa la interpretación. Ahora, vamos a Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Lo tengo, hermano. Adelante, hermana Marta. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Amén. Amén. Vayamos rápido a Juan 17:3 y quiero mostrarles algo que recientemente el Señor me enseñó. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Aquí en el Evangelio de Juan, él habla a creyentes nuevos o a lectores en general, pero en 1 de Juan 5:20 ya está hablando de una forma más profunda a la iglesia, revelando con mayor magnitud la identidad verdadera de Jesús como el único Dios verdadero. Sin embargo, allí en Juan 17, versículo 6, vean lo que dice. Jesús dice, he manifestado tu nombre. Acuérdense, Dios se manifestó en carne. La palabra griega es fareno, con doble O. Dios dio evidencia de sí mismo en forma humana, se hizo presente a los seres humanos. He manifestado tu nombre, le está diciendo al Padre. Es la oración sumo sacerdotal de Cristo al Padre. He manifestado tu nombre. Dios manifestado en carne, hermanos. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahí se los dejo hermanos, para meditar. Es algo muy especial cuando consideramos los demás textos también junto con ese. Vamos a Apocalipsis 4:10, ya para terminar. En el tribunal de Cristo, todos esos galardones y coronas del tribunal de Cristo se van a arrojar a los pies de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y a Él lo vamos a adorar por toda la eternidad. Entonces los ángeles solamente son consiervos nuestros, solamente adoramos al Señor. Adelante, hermana Marta, ¿lo quieres compartir? Hermano, ¿me lo repite, por favor? Apocalipsis 4, verso 10. Voy. Y el 11 de paso también, hermana, por favor. Perfecto. Los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Amén. Amén. Gracias, hermana Marta. Y ahí Bien. vemos en la parte final del verso 10, ¿verdad? Y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, ¿verdad? Pregunta clave, hermanos, pueden desactivar sus micrófonos. ¿Quién es ese que vive por los siglos de los siglos y que se va a adorar aquí? Cristo. Amén. Esa es la respuesta. Ahora, si se encontraran por ahí alguno que no lo cree, pues nada más le muestran Apocalipsis 1 y listo, ¿verdad? Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, lo mismo que le pasó al profeta Daniel, miren. Cayó y el Señor mismo lo restableció. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces sí es Jesús, ¿verdad? Ahora sí que con toda la Biblia, ahí está, con toda la Biblia, con toda seguridad, hermanos. Pues hemos terminado. No sé si alguien quiere comentar algo antes de despedirnos con una oración, amados hermanos. Pues vamos a despedirnos con una oración. Me gustaría pedirle de favor a nuestra amada hermana María, si nos puede despedir, hermana, en una oración, por favor. Amén. Yo no quería comentar porque se va a hacer un poquito largo, pero estuvo muy, muy buena la lección porque hay cosas que no había escuchado y que por ahí son como de difícil interpretación, así que me fue muy de mucha edificación. Gracias a Dios, hermana. Bendito Amén. el Señor. Dios es muy bueno. Amén, hermana. Oramos. Todo el tiempo. Padre poderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos edificas día a día para que podamos aprender. Ayúdanos, Señor, a poder retener esta palabra, a poder, Señor,
regocijarnos, Señor, en tu palabra, poder glorificarte, porque tú eres el único digno de toda la gloria y toda la honra, como decía tu palabra. Bendice, Señor, la vida de nuestro hermano Martín. Bendice, Señor, cada hermano que se ha conectado en esta noche. Te doy gracias, Señor, por ello. Gracias por pertenecer a tu iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por poder comprender cada día un poquito más de tu infinita sabiduría, de tu infinito poder. Tú preparaste todas las cosas, Señor, tú lo sabes todo y te has, Señor, dignado a mostrarnos, Padre Santo, una porción de tu palabra. Y por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú eres bueno, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que haces, Señor. Bendice. Bendice la vida de cada una de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder perseverar, a poder seguir estudiando, a poder seguir escuchando, a poder seguir leyendo, Señor, y a poder compartir esto con otras personas que no te conocen, Padre Santo, para saber todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, gracias. Una vez más te damos gracias por tu infinito poder, tu amor, por todo, Señor. Tú eres tan bueno que no alcanzan las palabras para poder agradecerte. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Listo, amados hermanos. Si Dios lo permite, nos vemos el martes. Y si no, nos vemos con el Señor en el aire, lo cual es todavía mejor, Amén. hermanos. Amén. Gloria a Dios. La Amén. gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con ustedes, amados hermanos. Amén. Con usted también y con todos. Amén. Gracias. Amén. Yo, Juan, un día santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender.